Continuamos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando de política como en el bloque anterior, pero ahora nos trasladamos a la legislatura provincial porque vamos a hablar con Leonardo Limia, un representante del oficialismo provincial. Así es, que por un lado analiza la pelea entre el gobierno nacional y las provincias. Córdoba es una de las protagonistas. Ahí dice que el gobierno nacional no sabe gestionar, que es muy fácil tener superávit sin la gente adentro, pero también habla de cuál puede ser la conformación de las listas aquí en Córdoba, en Hacemos por Córdoba, y además un palo para juez. Sí, claro, o varios. Que acusan de haber sido el único senador que no votó por los fondos que le corresponden a la provincia. Escuchamos a Limia. Una realidad de una política que lleva adelante el gobierno nacional desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con que a las provincias se le ha quitado recursos que por ley le corresponden y recursos que hacen al funcionamiento de la provincia. En el caso de nuestra provincia de Córdoba, podemos hablar del Fondo de Incentivo Docente, de los recursos para el transporte, para la caja de jubilaciones, para la obra pública. Todas estas cuestiones, y esto lo podemos replicar en cada una de las provincias, por lo que hablo con algunos legisladores de otras provincias. Todas estas cuestiones hacen que, por un lado, se le complique a las gestiones locales, a las gestiones provinciales, poder llevar adelante sus programas de gobierno. Y bueno, también un poco creo que es una necesidad por parte de los gobernadores este reclamo que se ha hecho en forma conjunta, y en eso es importante remarcar que lo han hecho todos los gobernadores de la provincia para que una serie de recursos que le corresponden a las provincias, que son los aportes del Tesoro Nacional y lo que tiene que ver con el impuesto de los combustibles, se pueda entregar a las provincias a modo de coparticipación para que se pueda gestionar mejor en una época que realmente estamos viviendo de hace mucho tiempo una crisis entre la población. Y bueno, y es importante remarcar también que estos recursos que el gobierno nacional le quita a la provincia, al margen que se los quita a un gobierno en particular, se lo está quitando en el caso nuestro de todos los cordobeses y cordobesas. Esto no tiene que ver con el clima electoral que empieza a tomar temperatura, porque eso también es parte de lo que dice el gobierno respecto a esta movida de los gobernadores, ¿no? No, mira, si vos te pones a pensar, esto viene de hace mucho tiempo. Las elecciones van a ser en octubre, pero viene de hace mucho tiempo. El reclamo de los gobernadores y el reclamo también de ciertos sectores de cada una de las provincias, el caso también de Córdoba, el sector agropecuario, ¿no? Las diferentes medidas que tomó el gobierno es un poco el motivo que el gobierno pone en detrimento de los recursos que realmente le corresponden a las provincias. Entonces, realmente nosotros creemos, y también lo hemos remarcado en la legislatura desde el año pasado, inclusive desde el año 2024, con diferentes declaraciones que sacamos nosotros, esta cuestión de la necesidad de que el gobierno respete los derechos que le corresponden a cada una de las provincias. Hay un planteo que lo hablamos incluso con Juez hace un rato, diciendo que en realidad lo que está detrás de esto es un intento de extorsionar y de desarmar lo que el gobierno ha logrado como el superávit. ¿Cómo ven esa crítica que le están haciendo a los gobiernos provinciales? Bueno, lo de Juez sí es una cuestión netamente electoral. Luis Juez está en campaña de hace mucho tiempo. La legislatura eso ya le planteó en forma personal que Luis Juez quiere mostrarse como realmente un tipo de la libertad avanza, ¿no? Y en eso le recordaba a algunos dirigentes del juecismo en una sesión hace algunas semanas para atrás, que en su momento, me acuerdo, en una nota de página 12 del año 2003, por ahí, Juez decía que era hincha de Néstor Kirchner en ese momento, era hincha del kirchnerismo, bueno, hoy es hincha de Milei, y bueno, fue el único senador que votó en contra de los intereses de Córdoba, ¿no? Me parece que es lamentable lo de Luis Juez en ese punto. Y obviamente que no pasa por el superávit fiscal. Mira, Córdoba tiene superávit fiscal hace casi 20 años. Y vos un superávit fiscal lo tenés que armar con una buena administración de los gobiernos. En el caso nuestro, el gobierno provincial; en el caso de la nación, el gobierno nacional. Se haría necio de decir que el gobierno nacional ha hecho algunas cosas de ordenamiento de los números porque el kirchnerismo dejó a la Argentina en el fondo del mar. Y en una primera instancia se ordenaron los números, pero hoy por hoy estamos haciendo un superávit fiscal
para mostrarlo como una herramienta de campaña desde el gobierno nacional. Y la verdad que obviamente que si vos le sacas todos los recursos a las provincias, si no hace obra pública, si no destina plata para la discapacidad, si no destina plata para la educación pública, si no destina plata para los diferentes sectores que necesitan de la Argentina, vas a tener un superávit fiscal, pero a costa de un país que realmente cada vez padece más la gestión del gobierno nacional. Legislador, y con este clima que se está armando, ¿cómo imagina el escenario electoral que ya está encima, ¿no? Prácticamente va a empezar a definirse ya rápidamente las listas y demás. ¿Cómo ve el panorama y cómo ve al peronismo? ¿Puede haber una sola expresión del peronismo en Córdoba? Porque se habla de Natalia de la Sota, de si va a ir o no junto con el oficialismo provincial. Bueno, yo creo que el gobierno nacional realmente en estos últimos meses está cayendo en lo que es la consideración de la gente, porque bueno, la gente no la está pasando bien con medidas que se ha tomado el gobierno nacional. Si bien es cierto que hay que decir que la inflación, la baja de inflación, ha servido en muchos casos para poder, bueno, recuperar un orden económico para todas las familias, pero no solamente con la inflación se puede gestionar. Este es un gobierno nacional que no tiene gestión, un gobierno nacional que al decir que no existe el Estado, en un momento donde es tan importante el Estado está ausente. Yo te podría dar algunos datos de cómo hoy por hoy es necesario el Estado más que nunca en esta situación económica que vive la Argentina. Nosotros en la provincia de Córdoba, por ejemplo, en lo que tiene que ver con salud pública, se ha incrementado un 30% la atención de gente con respecto a periodos anteriores, por esta cuestión de que la gente no tiene para pagarse la obra, digamos, social privada. En los comedores del PAICOR hay un 18% más de chicos o un 20% casi que comen en los comedores, porque bueno, la situación económica hace que no puedan comer en sus hogares. La matrícula de los colegios públicos aumentó un 15% porque la gente no puede pagar la matrícula de los colegios privados. Entonces, son datos concretos, datos reales, datos duros que reflejan que la situación económica no es buena, que la gestión del Estado Nacional no es bueno y el gobierno provincial tiene que ponerse, digamos, como un paraguas para tomar todas estas cuestiones que el gobierno nacional deja de lado. Entonces, es muy fácil mostrar como gran logro un superávit fiscal cuando la gente está afuera, ¿no es cierto? Pero necesitamos nosotros mostrar un superávit fiscal, como lo hemos mostrado Córdoba, con un proyecto de provincia, como es el modelo Córdoba, donde hemos logrado nosotros generar una infraestructura social, una infraestructura básica, una obra pública importante que nos hace más competitivos y nos genera más actividad económica y mayor trabajo y también estar al lado de los sectores más vulnerables que lo necesitan. Me parece que para estas elecciones de octubre, al margen de que lo que muchas veces se ven en las encuestas o lo que se dice, me parece que nosotros desde Hacemos por Córdoba hemos logrado un modelo que la gente lo toma, que la gente ve que es un modelo de gestión y me parece que vamos a tener un resultado importante. No así me parece el gobierno nacional, que de a poco uno ve que la gente está sufriendo muchas cuestiones que se van tomando de decisiones del gobierno nacional y me parece que quizás ese apoyo que tuvo en Córdoba, Milei cuando ganó, que fue un apoyo realmente muy importante por parte de la ciudadanía, no se va a ver reflejado en la próxima elección de octubre. Leonardo, su nombre es uno de los que suena para integrar la lista. Bueno, la verdad que uno trabaja fuerte siempre para poder aportar. Me gustaría mucho estar en esa lista de diputados nacionales. La verdad que en estos últimos años me tocó estar en la legislatura tratando un montón de proyectos de ley y de leyes que fueron aprobadas, que tienen que ver con los recursos de nuestra provincia, que tienen que ver con proyectos de ley que mejoran la actividad económica y por lo tanto el trabajo para nuestra provincia. Y me parece que es muy importante que podamos llevar nosotros al Congreso Nacional legisladores que, bueno, que puedan defender por un lado los intereses y derechos de Córdoba, pero que también tengan la posibilidad de generar nuevos proyectos de ley que tengan que ver con
esta cuestión impositiva nacional que hace falta reestructurarla nuevamente, que tenga que ver con las economías nuevas, que son la economía circular, la economía naranja, que tenga que ver con esta cuestión que planteo yo de la inteligencia artificial, donde necesitamos nosotros para poder avanzar, que se modifiquen los códigos de fondo. Bueno, una serie de cuestiones que me parece que es necesario trabajar y que, bueno, que en lo particular, en lo personal, me siento capacitado para hacerlo. Ahí estaba el legislador Leonardo Limia, representante de Hacemos por Córdoba, bueno, de alguna manera pretendiendo ser parte de la lista que empieza a cobrar forma en esa fuerza política y que muchos creen que va a estar encabezada por el ex gobernador Juan Schiaretti. Veremos.